que es solamente un paso, están pasando por ese valle de sombra de muerte, como dice la Escritura, pero el Señor va con nosotros y ya saldremos de esa situación. Estamos en el aire, ¿sí? Bueno, vamos allá entonces con la palabra. Sabe que se hace difícil en estos tiempos de poder lograr por ahí un equilibrio, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Puesto de que estamos viviendo en un tiempo tan crítico, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos atención a las circunstancias, al tiempo que estamos viviendo, o seguimos edificando la iglesia? ¿Qué hacemos? Y yo creo que estamos viviendo dos realidades simultáneas, ¿sí? Dos realidades simultáneas. Creo que estamos viviendo algo que compartimos como le llama siempre nuestro apóstol, el escenario mundo. Hay algo que compartimos con el mundo, sí, que es lo que se está viviendo, pero también hay otro escenario que no podemos olvidarnos, que es el escenario iglesia, donde el Señor está trabajando. Entonces, simultáneamente compartimos dos realidades y no nos podemos olvidar de que hay dos realidades. No nos podemos ocupar y preocuparnos y ocuparnos solamente de lo que está sucediendo en el sistema del mundo y olvidarnos de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Tampoco enfocándonos en la iglesia y olvidándonos de que hay algo allá afuera. Entonces, quiero que miremos, ya que estamos viviendo algo simultáneo, quiero que miremos Lucas 21, 28. Vamos a mirar, porque el Señor nos habla aquí de este tiempo donde íbamos a vivir estas cosas simultáneas y cómo deberíamos enfrentarlas a estas cosas, ¿sí? Vamos a leer esto. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces fíjese de que habla de dos cosas a la vez. Si nosotros leyéramos un versículo más arriba, a ver qué nos dice un versículo más arriba. Uno más, el 26. El 26, por ejemplo, usted después léalo todo, ¿sí? Léalo todo. Pero dice, por ejemplo, el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿sí? Entonces yo quiero que vean estas cosas que son simultáneas. Por un lado, el temor de los hombres por las cosas que van a venir, ¿sí? Está expectante el hombre, está sobrecogido, está achipalado, como dicen en algunas naciones, ¿sí? Por las circunstancias, por las cosas que están ocurriendo, pero a su vez le habla el Señor a su iglesia, ¿sí? Donde le dice, volvamos a leer el verso 28, porque en ese contexto donde la gente estaría con esa expectación de lo que va a venir, Él le habla a los suyos, a sus discípulos, y les dice, erguíos y levantad vuestras cabezas. De eso quiero hablarle, porque nosotros no podemos estar expectantes con el mundo. Estamos en el mundo, pero no podemos tener ese sentimiento de que no sabemos lo que va a sobrevenir. Más bien nos corresponde estar del lado de los discípulos, donde Él les dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque está cerca vuestra redención. Hay muchísimo para decir, porque decimos, bueno, si nosotros el Señor ya nos ha redimido, ¿a quién no le redimió el Señor de los que estamos acá? Estamos redimidos. Entonces, pero sin embargo ahí dice, vuestra redención está cerca. Lo que va a hacer es manifestada esa redención, ese trabajo de redención que ha hecho con nosotros tiene que ser manifestado. Pero para que sea manifestado esa redención que Él ha hecho con nosotros, tenemos que erguirnos y levantar nuestra cabeza. La idea de erguirse no es solamente una posición física, ¿sí? Porque podemos decir,
andamos así porque nos sentimos derrotados por todo lo que está en el mundo. No es una posición, ¿sí? Porque a lo mejor yo soy de las que andan derechitas, pero mentalmente me siento derrotada por todo lo que está pasando. Entonces no es una posición física, pero sí es una posición espiritual. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Quiero hablar de levantar la cabeza en esta mañana. Vio que hay una frase que dice, nunca levanta cabeza. Es tiempo de levantar nuestra cabeza. Pero ¿sabe qué? No quería equivocarme porque digo, Señor, tu escritura, tu palabra nos habla mucho de cabeza y puedo estarle errando a la cabeza que tú quieres que yo levante. Porque usted ve que acá dice vuestra cabeza, ¿sí? Fíjese que les habla en plural porque está hablando con sus discípulos, les dice erguíos, vuestra. Pero a la hora de hablar de cabeza no le habla en plural, le habla de una, vuestra cabeza. Entonces digo, Señor, ¿de qué cabeza nos está hablando? Entonces, para no errarle, les voy a hablar de 4 cabezas de las cuales nos habla las Escrituras, para que sea cual sea la que nos quiere hablar el Señor, estemos atentos, estemos erguidos en cuanto a eso, en medio de toda la expectación. ¿Sí? ¿Está conmigo? Vayamos a mirar esto. Fíjese que le habla de vuestra cabeza, dijimos, les habla en singular, una cabeza singular aparte que les habla en plural. Erguíos todos, vuestras. Nosotros tenemos que entender de que como iglesia tenemos una cabeza. Y creo y entiendo, si bien es algo que se habla, se entiende y se predica, no es algo que se practique, de que Jesús sea la cabeza. Una cosa es de que, a ver cómo lo explico. Si bien siempre el creyente y las iglesias entienden de que Jesús es la cabeza del cuerpo, para que Él sea mi cabeza, yo tengo que ver a la iglesia como cuerpo. ¿Me entiende? Que si yo no veo la iglesia como cuerpo, Él no es mi cabeza. Él es mi redentor, es mi salvador, es el que me sanó, el que me dio trabajo, el que me libró. Es Jesús, mi salvador. Pero que sea la cabeza, es que sea yo parte de un cuerpo. ¿Me entiende? Entonces creo que lo que nos está diciendo el Señor, que en este tiempo lo que tenemos que es identificar cuerpo. Es importantísimo que en este tiempo no seamos creyentes independientes. Y el hecho de que yo sea un creyente independiente no es que me vaya al infierno, pero necesito entender, no tengo una cabeza para levantar. Es importante que podamos insistir en esto, de que no estamos en tiempo de ser independientes en cuanto a la salvación, en cuanto a la redención, porque la redención hay que manifestarla, hay que mostrarla. Y si yo no me siento parte del cuerpo, si yo no discierno cuerpo, como dice el apóstol Pablo, no tengo cabeza. ¿Qué voy a levantar? Podré hablar de Cristo. Podré hablar de Cristo, podré hablar de Jesús, pero no puedo hablar de cabeza. Porque si voy a hablar de cabeza, que es lo que el Señor pretende, que levantemos una cabeza, que lo levantemos a Él como la cabeza, voy a tener que manifestar cuerpo. ¿Y qué parte de Él soy? ¿Me entiende? Vale, vamos a ver otra cabeza. Por las dudas de que yo me haya equivocado en este sentir de la interpretación del versículo. No en todo lo que dije, porque todo lo que dije lo dice el apóstol Pablo, ¿sí? Que nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe y de la altura del varón perfecto. Y esto tiene que ver de que podamos entender y vernos como cuerpo. Si no, nunca lograremos la unidad de la fe que el Señor pretende. Seguiremos siendo creyentes independientes que andan por allí, pero no entendiendo el plan de Dios. Cuerpo, ¿sí?
Pero por las dudas de que yo me haya equivocado en esto, vamos a mirar otras cabezas que simultáneamente se tienen que levantar en este tiempo, ¿sí? Vamos a leer para esto el Salmo 24. Acompáñenme en esto entonces. Vale. El Salmo 24 dice algo parecido, pero acá lo dice en plural. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, ¿sí? Y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Quiero hablar de estas puertas y de estas cabezas, ¿sí? Porque lo repite, y es cuando algo se repite, lo repite en el verso 9, vuelve a repetirlo. Cuando las cosas se repiten en toda la Biblia, pero cuando se repiten mucho en un capítulo, le tenemos que prestar doble atención, ¿sí? Si me está mostrando algo, tengo que prestarle doble atención. Repitió las mismas palabras, versículo de por medio. Alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Usted sabe que la Biblia dice que cuando nosotros conocemos al Señor, e incluso en el transcurso de nuestra vida en el Señor, Él dice que Él viene y golpea, ¿qué? Él está a la puerta y llama. ¿De qué puerta está hablando? Nuestras vidas. Él viene a nuestras vidas y golpea como si nuestra vida fuera una puerta a la cual me tengo que abrir. Si yo no me abro, Él no puede entrar. Es obvio de que eso no lo hace solamente una vez en la vida el Señor cuando Él viene a nuestras vidas, porque estas palabras que yo estoy diciendo está escrito en Apocalipsis en una de las iglesias. O sea que ya eran creyentes, ya se habían abierto al Señor, y el Señor les dice que viene de nuevo a golpearles la puerta, a que se vuelvan a abrir porque tiene algo para decirles. O sea que abrirnos al Señor. Nos hemos abierto al Señor en alguna oportunidad para que Él entre a nuestras vidas. La idea de Él entrar a nuestras vidas y que Jesús esté morando en mi vida es para que cambie, como nos predicaba anoche nuestro amado predicador desde el Paraguay, Juan Acosta. La idea de que venga el Señor Jesús a nuestras vidas es para que cambie un montón de cosas en nuestras vidas, ¿no? Él quiere cambiar cosas en nuestras vidas, actitudes que nosotros tenemos y que a lo mejor no las identificamos. Cuando Él viene, comienza a mostrarnos la realidad, ¿sí? y a mostrarnos desde adentro, ¿sí? Nuestras malas actitudes, y las va cambiando. El asunto que, claro, por ahí nos detenemos en cuanto a la visión de esas malas actitudes, y tiene que volver a golpear ahí, volver a entrar. Lo que este versículo dice, ¿sí? Porque, claro, cuando el Señor viene a nuestras vidas y me dice, cambia eso, qué sé yo, por ejemplo, deja de tomar, que no te conviene, deja de fumar eso que no te conviene, deja de tener esa actitud con los demás que no te conviene, ¿sí? Pero fíjese esto, porque acá dice, alzado vosotras puertas eternas. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, porque si yo lo que me tengo que abrir es como eterno, ya no tengo problemas de adicciones. Ya mi problema no es de que tomo alcohol o que tengo malas actitudes humanas, ¿sí? Entonces, hay momentos como este momento en que estamos viviendo, en que tenemos que alzar nuestras puertas, ya no para que entre como Jesús, sino como el Rey de la Gloria. Una puerta eterna con un entendimiento eterno. Necesitamos levantar nuestro entendimiento de eternidad, no solamente de circunstancias mientras estamos en la tierra, porque para eso ha venido el Señor Jesús. Primero golpea mi corazón y entra y me dice, mira, vamos a cambiar esto y esto en tu vida. Pero después lo que me muestra, porque está en las Escrituras, y lo que quiere mostrar es de que nosotros tenemos eternidad.
La Biblia dice en Eclesiastés, no vamos a citar todos estos versículos, pero usted después búsquelo, los que están escuchando, no. Dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que los hombres alcancen a entender la obra que Dios ha hecho del principio al final. ¿Cómo puede ser que los hombres no entendamos la obra que Él ha hecho desde el principio hasta el final? Tiene que haber un momento en que lo entendamos. No podemos morir en ignorancia. Se nos han ido muchos porque no entendieron cosas, pero estamos en un tiempo de revelación donde el Rey de la Gloria viene a golpear nuestras puertas para que nosotros podamos entender con nuestras cabezas, podamos levantar nuestra cabeza, no solo mirar las cosas que están pasando en el mundo, sino tener una mentalidad superior y una mentalidad que sea eterna. Necesitamos darle paso al Rey de la Gloria para poder entender lo que está sucediendo y cómo comportarnos en medio de esto. Si yo no levanto mi cabeza con un entendimiento eterno, la expectación de las cosas que van a suceder me pueden superar. Y entonces sí, voy a andar así, no solo con mi cabeza, es que todo mi ser va a andar así. No me podré poner erguido ante las circunstancias y no podré entender por qué me dice que el Señor, que es el tiempo de que mi redención esté cerca. Y estoy hablando como iglesia, como cuerpo. Por eso creo que estas cabezas están ligadas. Si yo no entiendo lo que es cuerpo, porque de nada me sirve que yo ande con toda la habilidad de andar así en medio de todo este problema y que los demás estén caídos. Si soy cuerpo, tengo que levantar la cabeza de otro. Tengo que ayudar a levantar las cabezas. No podemos pensar como cualquiera. Tengo que tener un pensamiento eterno y es el que nos pone el Señor. ¿Me sigue? Vale. Entonces es tiempo para... Fíjese que la Biblia nos dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, nosotros deberíamos comenzar con este trabajo. Y esto ya comenzó hace rato. No nos vaya ganando el tiempo de lo que sucede en el mundo, ganándole a la iglesia la parte que le corresponde a ella. Levantamiento de cabeza. Dejemos de mirar las cosas terrenales y mirándolo solamente desde esa perspectiva. Tengo que tener un entendimiento superior. Quiero mostrarle un par de versículos, a ver si me sigue. Apocalipsis 20, verso 4. Estamos en la tierra y tenemos que vivir todas estas dificultades, pero también tenemos que saber que somos del cielo, que tenemos un plan en la tierra y no me puedo olvidar de eso. Tenemos que seguir insistiendo en eso y necesitamos recuperar algunas cosas. No sé si la semana pasada o la otra mirábamos cómo Jesús le dice a Juan, el que escribió el libro de las revelaciones, él le dice, escribe las cosas que has visto, las que son, y las que vienen después de esta. El que viene después de esto tiene que haber una revelación en nosotros. No podemos estar, por ejemplo, como si leímos en Lucas, estar con el corazón en la boca como están las demás personas, expectante de lo que va a venir, con una expectación mala de lo que va a venir. Sin embargo, a Juan se le dijo, escribe las cosas que están por venir, pero no para que estuviera achicalado, sino para que estuviera con otra expectación, con otro entendimiento, con una mentalidad más elevada de las cosas que tienen que venir, de las cosas que tienen que suceder, ¿sí? Las que tienen que suceder. ¿Sabe qué? Bueno, a ver si lo decimos más adelante y lo entendemos.
Apocalipsis 24 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Qué recibieron? Facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Qué es lo que es un decapitado? Uno que no tiene cabeza. De los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjese, usted acá tiene dos dimensiones de creyentes. Uno, que les cortaron la cabeza, decapitados, aun cuando no se dejaron sellar, ¿sí? Vio que no recibieron el sello de la bestia, pero terminan sin cabeza. Y están los otros, los que dicen que se sentaron, ¿sí?, sobre tronos y recibieron facultad de juzgar. O sea, no solo le dejaron la cabeza, sino que le entregan facultad de saber juzgar. Y la idea de facultad para saber juzgar no es para juzgar a los demás, sino para saber juzgar la situación, para saber tomar determinaciones. Sabe que para no detenernos tanto, pero en el original dice para saber distinguir, para saber comprender, para saber acordar, resolver y determinar qué es lo que necesitamos. Aprender a acordar como iglesia y aprender a determinar cosas como iglesia, ¿sí? Esto uno podría decir, pero esto es en el cielo. Ponga el verso 1. Esto está escrito por revelación. Si esto yo no lo veo con los ojos espirituales, no podré ver. Por eso necesitamos levantar nuestra cabeza y aprender a mirar y ver por revelación. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Quiero que se quede con esto. Vi a un ángel que descendía del cielo. Entonces los tronos no están ahí arriba. Los tronos están... Los que reciben la facultad, ¿dónde la reciben? Acá. Pero no espere a ver un montón de sillitas donde se siente la persona. Estamos hablando de gobierno, de entendimiento. Estamos hablando de tener cabeza. Quiero mostrarle algo. Quiero que a ver si logramos entender alguna cosa. Apocalipsis 6:9. Acuérdense que es un libro de revelación donde yo solamente lo tengo que recibir por revelación esto. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjese, las almas de esto están bajo. ¿Dónde están? Bajo el altar. Las almas de ellos están bajo el altar. Pero en el otro versículo, ¿cómo los vimos? Decapitados, sin cabeza. ¿Qué es lo que le quiero decir? A ver si podemos entender. Para poder alzar mi cabeza en estos tiempos, necesito tenerla la cabeza. Si no la tengo, ¿qué voy a levantar? Ser decapitado en este tiempo no es que vayan a la guillotina. Hermano, no estamos en tiempo de guillotina. Lo que nos está quitando es la facultad de razonar, de entender. Entonces yo puedo ser en este tiempo decapitado. Ahora, si soy decapitado, no me voy a ir al infierno. Si no puedo razonar, si no puedo entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo, no me voy a ir al infierno. Pero no tengo lugar sobre el altar. ¿Usted quiere estar bajo el altar de verdad? ¿Que hemos vivido toda una vida con el Señor para estar abajo del altar?
pero tampoco puedo estar sobre el altar y sin cabeza. Tengo que aprender a razonar. Tengo que aprender a entender lo que Dios está haciendo. Fíjese que no es una facultad que, vuélvase al versículo anterior, recibieron la facultad. No es una cosa que la tenemos, sino que necesitamos recibirla. Necesitamos ser capacitados para eso. Necesitamos capacitarnos y eso solamente lo hace ¿quién? El Espíritu y la palabra. Si yo no entiendo la palabra, si a mí nunca me importó la palabra, si nunca me importó ser capacitado con la palabra, es que no voy a entender lo que está pasando. Porque la idea de que el Señor viene a golpear nuestras puertas para irnos ayudando a transicionar en el entendimiento de las cosas. Fíjese los otros. Sin cabeza, para nosotros, en este tiempo, sin cabeza, no es precisamente que pasemos por la guillotina, sino es que no tengamos la facultad de poder entender. De hecho, por ejemplo, según este versículo, dice que ellos, dice, vi las almas, por eso hablo de un entendimiento, porque las almas no tienen cabeza, lo que tiene cabeza es el cuerpo tiene cabeza. El alma lo que hace es pensar, tiene pensamiento, entendimiento, ¿sí? El alma tiene entendimiento, pero acá no tiene cabeza. O sea que en este tiempo no tienen nada para levantar, para poder entender las cosas que están sucediendo. Vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a la imagen y no recibieron la marca en su frente y en sus corazones. Desde que yo tengo uso de razón en el cristianismo, y tengo incluso conceptos desde antes de que yo conociera al Señor, de cuál es la marca de la bestia. No sé cuántas marcas de la bestia usted entendió en su trayectoria de cristianismo, pero siempre ha habido una marca distinta. O sea, la gente iba entendiendo, uy, esta es la marca. Cada uno en su tiempo. Hubieron gente que se murió hace muchísimo tiempo, donde dijeron que la marca de la bestia la ponía Hitler. Claro, era en su tiempo y ellos entendieron como la marca de la bestia esa. Aun cuando la Escritura dice aquí hay sabiduría. Sabiduría de lo alto, sabiduría eterna. Pero con una sabiduría humana dijeron, este es la bestia. Esta es la marca de la bestia. Desde mi camino en el cristianismo, la marca de la bestia estuvo en las barras de la cosa y la gente no quería comprar. Al principio, cuando empezaron a poner las marcas, la gente en mi provincia no quería comprar las cosas que tenían las barritas. Tenían miedo de irse al infierno. Se dan cuenta que cuando no entendemos, vemos, ¿sí? Y no nos dejamos sellar por la marca de la bestia, entre comillas, de acuerdo a lo que nosotros interpretamos con una mente humana caída y natural, que es lo que es la marca de la bestia. Hoy, 2021, no sé el día y la hora, pero tenemos la marca de la bestia en una serie de cosas que la gente dice, si yo, por ejemplo, si yo me vacuno, la marca de la bestia, y no voy a entrar en el reino. Decime que la vacuna le tenés miedo porque no está terminada, no está preparada, no está avalada, le tenés miedo, pero no me digas que no vas a entrar en el reino de los cielos porque no te pones la vacuna. La vacuna te puede hacer mal y te podés morir. Detrás de todo esto puede haber una mano negra, ¿sí?, que se haya levantado contra todo el sistema y quieran matar y se quieran deshacer de alguna gente maravillosa como uno. No niego eso, no lo niego. Lo que sí es obvio y estamos viendo que nos falta cabeza. Nos falta cabeza eterna.
Porque a lo mejor con una cabeza humana sí, es obvio y podemos decir sí, acá hay algo que están haciendo, no sabemos quién lo empezó, cómo va a seguir. El asunto es que nosotros como creyentes no podemos tener esa mentalidad. Tenemos que levantar la cabeza, levantarla a una mente eterna. Porque estos, fíjese, no recibieron la marca de la bestia, de acuerdo a lo que para ellos era la marca de la bestia, no la recibieron, pero están decapitados. Y quiero que entienda esto, la idea de decapitado es de que no pueden entender, o no pueden razonar, o no tienen la facultad de poder entender y juzgar las cosas como Dios pretende que juzguen. Por eso creo que estamos en un tiempo propicio para poder razonar y elevar nuestra cabeza. La idea es que levantemos nuestra cabeza y comencemos a pensar no con cosas viejas. La revelación tiene que ver con lo que Jesús le dijo a Juan. Escribe las cosas, las que has visto. A Juancito Acosta creo que le dijo. Las cosas que has visto. Hemos visto cosas, claro, a las que has visto, pero también fíjate las que son, pero también fíjate las que serán después de esta. Tenés que estar al tanto. Tiene que ver con una mentalidad eterna. No tenemos mentalidad eterna. Solamente abriéndole las puertas al Rey de Gloria. Señor, entra y cambia mi forma de pensar. Me cambiaste en un montón de cosas. Cámbiame otra vez. Que yo no viva con la expectación que viven todos. Tengo que levantar la cabeza. Tengo que levantar la cabeza. ¿Sabe qué? Cuando Jesús vino y juntó a sus 12. Entre sus 12 había gente política, ¿usted se lo sabía? Estaba Simón, no Pedro, otro Simón. Lucas lo llama el celote porque era un partido político, lo llamaba el cananista porque era nacionalista como él solo, ¿sí? Peleaba por su nación, y era mal tipo, no, peleaba por su nación, tenía su política, para él su política era la mejor, entonces peleaba con su política. El asunto que Jesús lo llama y no le dice, ¿sí? Lo pone entre sus 12 y lo que él tiene es que escuchar a Jesús lo que Jesús quiera decirle. No le dice, a ver, hablarnos de política, ¿qué podemos hacer en este tiempo? No, y eso que había mucho para hacer en ese tiempo como en todos los tiempos, pero no fue llamado a política, sino a poder entender la política de reino, política primeramente de gobierno dentro de la iglesia, y nosotros no tenemos esa política. Falta la política de gobierno dentro de la iglesia y falta la política de reino. Falta entender, por ejemplo, teniendo la facultad de juzgar, no juzgaríamos a las personas, no juzgaríamos al gobierno. Sabe que teniendo una mentalidad eterna, lo que tenemos que juzgar es la eternidad. ¿Por qué estamos acá? Estamos en el planeta y tenemos que sufrir algunas cosas y va a haber que sufrirlas. Justamente porque hay que restaurar lo que pasó. Entonces nos conviene que nos enfoquemos en lo que hay que enfocarse, porque hay que restaurar cosas que son eternas. La mano negra que puede haber detrás de todas las circunstancias que el mundo está viviendo no está oculto a los ojos, no solo del Creador, sino el del que nos ha enviado a restaurar lo que ha pasado en un reino anterior a este. Entonces no podemos descuidar de levantar cabeza. Amén. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y no podemos marcharnos de este mundo sin entender, como dice Eclesiastés. Creo que, para que lo lean después en la casa, creo que es Eclesiastés 3:11, ¿sí? Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que él ha hecho, del principio
al final. Fíjese, Primera de Crónicas 7:40 nos dice algo. Nos habla de cabezas también. Yo cité este versículo, pero este tipo de cabeza está lleno en todo el Antiguo Testamento de qué es lo que es cabeza. Dice, todos estos fueron hijos de Aser, una tribu. Dice, son cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefe de príncipes y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. ¿Sí? Quiero que estamos mirando cabezas. Y quiero que entienda que también para la escritura, ¿sí? Una cabeza es el que está enfrente de una familia paterna. Son gente escogida, esforzada, son jefes de príncipes, contados por linaje. Eso también es una cabeza. Por eso lo que le digo que si el Señor dice es tiempo de que ustedes lo que tienen que hacer es levantar vuestras cabezas. Por un lado, tengo que levantar a Cristo, pero si levanto a Cristo tengo que saber de que yo soy parte de un cuerpo. Y si soy parte de un cuerpo, también soy parte de una casa, de un linaje, donde también tengo cabeza. ¿Sabe de que estos que están bajo el altar no tienen cabeza? ¿Sabe la cantidad de creyentes en el mundo entero que no tienen cabeza? No tienen nada para levantar. Y no se trata de que irían al infierno, pero bajo el altar. No tienen nada para decir sobre el altar. Porque para poder decir algo sobre el altar necesito tener una cabeza. Necesito saber de que soy parte de una familia, que tengo un linaje, que estoy escogido desde antes de la fundación del mundo, que Dios me va a preparar como un príncipe, soy un escogido, me voy a esforzar, me van a dar las armas necesarias, pero tengo que saber que tengo cabeza. El hecho de que el Señor siempre haya puesto, como le queramos llamar, nosotros le llamamos paternidad, pero usted lo descubrirá en las Escrituras como los ministerios fueron puestos por el Señor, establecidos por el Señor, para que yo no ande como un creyente que anda polulando por el sistema, solamente creyendo en Jesús, pero no entendiendo lo que es una cabeza. Necesito discernir entre que soy un creyente a ser parte de algo que Dios preparó de antemano. Si no entiendo eso, no entiendo cabeza. ¿Qué voy a levantar el día que pase todas estas cosas y estoy pronto a la redención? ¿Qué estoy haciendo? No tengo cabeza. ¿Bajo el altar entonces? Hay otra manera de entender cabeza y tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Por eso dije que tenemos que tratar de acordar los tiempos, los externos y los que estamos viviendo dentro, porque también estamos viviendo tiempo de primicia, ¿o no? Y fíjese cómo todo lo que pasa en el escenario mundo del cual somos parte, nos puede ahogar todo lo que tenemos que vivir como iglesia dentro de la iglesia, porque puede ahogar la primicia, por ejemplo. ¿Sabe que a un rey de Israel, dice la Escritura, cuenta la Escritura, que le cortaron la cabeza a 70 de los hijos de un rey de Israel? 70 cabezas de los varones en canasta. 70 cabezas de un rey de Israel. Y me acordé de esas 70 cabezas porque son cabezas que fueron a parar dentro de una canasta. Y me acordé de eso no solo porque estamos hablando de canasta, de cabeza y del pueblo de Israel, o del Israel de hoy, sino que estaban dentro de las canastas.
Y las canastas era donde se presentaban las primicias. Entonces quiero que miremos esto, porque dice Deuteronomio 26:2. Dice así: entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de tu Dios. ¿Hemos leído la palabra primicia allí? Póngala. Ellos tenían que poner la primicia. Ellos ponían la primicia en la canasta y la traían al sacerdote y le decían, porque era cuando habían entrado en la tierra. Antes de que entraran a la tierra no presentaban primicia. Y para nosotros entrar en la tierra, ¿qué es? ¿Qué fluye en la tierra? Fluye leche y miel. Y para nosotros no es solamente lo que tiene la tierra, sino lo que figura la tierra. Es una leche espiritual no adulterada, es una palabra que no está adulterada, y la miel es la revelación. Entonces cuando yo entro a esa tierra, es que ya no traigo cualquier cosa en mi canasta. Ya necesito presentar mi cabeza de otra manera. Entonces tomarás las primicias. Póngale la palabra primicia ahí en el original. La palabra primicia se escribe de distintas maneras. Una de las formas es la palabra reshit, que significa lo primero, en lugar, en tiempo, en orden, en rango, pero también es cabeza. Cabeza. También es cabeza. Entonces puede haber dicho entonces el Señor: levantad vuestra primicia. Ustedes son primicia. Es el tiempo de que levantemos la primicia. En medio de todas las circunstancias es tiempo de que nosotros levantemos lo que Dios tenía pensado. Él tiene su gente primicia. No todos iban a ser primicia, otros iban a ser de Cristo en su venida. Pero Él tiene los primicias y es el tiempo de levantar a los primicias, a los primeros, a los cabezas. Pero para poder levantar una cabeza hay que tener cabeza. Tengo que tener a Cristo como la cabeza de un cuerpo, del que soy parte. Soy parte de una casa donde también tengo cabeza. Pero también tengo que tener esta cabeza para tener la facultad de poder ir discerniendo y no desesperarme, no angustiarme, no estar expectante por las cosas que van a venir, sino entendiendo lo que está por venir, capacitado para lo que está por venir, para ayudar a levantar a otros la cabeza. Preparados para levantar la cabeza de otros. La facultad de juzgar, vuelvo a verlo, es aprender a distinguir, aprender a comprender, a acordar y a determinar. ¿Sabe que nosotros son las cosas que necesitamos para poder tener la facultad de juzgar? Dice, se les dio la facultad. Y es entonces esa capacidad de aprender a distinguir los tiempos que estamos viviendo a la luz de la palabra, distinguir la iglesia a la luz de la palabra, a comprender todo esto, pero también a acordar. Tenemos que aprender a acordar. Acordar es ponernos de acuerdo.
Sabe que no vale de nada, no sirve de nada de que yo sepa lo que Dios quiere hacer, que nos pongamos de acuerdo entre nosotros. Nosotros somos una pulga en medio del mundo. Necesitamos tratar de acordar para poder resolver y determinar con el cuerpo en el mundo. Levantar la cabeza no es solamente que la levante yo, tengo que levantarla de otro. Cuando estas cosas comiencen a suceder, comiencen a levantar la cabeza. Amén. Fíjese esta primicia. Entonces tomarás la primicia, la pondrás en la canasta, la llevarás al sacerdote y el sacerdote la presentará no abajo del altar, delante del altar. Y dirá esta primicia, ¿qué va a decir? A ver. Y el sacerdote tomará la canasta y la pondrá delante del altar. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. No, eso no. Después usted lo lee todo. ¿Quería leer lo que decía el sacerdote? No, no dice nada el sacerdote, discúlpeme. Ahí lo tiene que decir usted. O si dice, y Jehová ha declarado, quiero que leamos, porque lo otro lo declara el que trae la canasta, pero esto lo declara Dios. Esta es una declaración después de Dios. Dice, Jehová ha declarado hoy, el día que trae la primicia, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. A fin de exaltarte, a fin de levantarte en medio de toda la calamidad, porque eso es lo que Él prometió y eso es lo que da gloria a Él. Tengo que traer la cabeza. Tengo que entender qué es lo que le voy a entregar a Dios. No solo somos de la tierra. Y vamos a terminar con ese versículo de Números. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación y ninguna obra de siervo haréis. ¿Por qué? ¿Por qué no obra de siervo? Porque el siervo, ¿qué pasa? No sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso nosotros no podemos ser siervos del Señor. Ya mi obra en Él, mi trabajo en Él, mi trabajo para Él, mi trabajo para Él, es que no sea de siervo. Soy su hijo. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces me puedo ir de este mundo, quedarme expectante de todo lo que pasa en este mundo, ¿sí? Como siervo del Señor. O puedo tener una cabeza distinta. Usted sabe que para esto necesitamos la palabra. Hay algo que me dijiste, Lidia, en el WhatsApp y me mandó una canción muy bonita y ella me dijo algo y te lo contesto ahora. Ella me dijo, yo sé que usted es más de la alabanza porque la he visto como alaba. Y yo sé alabar así y mucho más. Me gozo en la alabanza. Pero tus palabras fueron, usted es más de la alabanza. Yo soy más de la palabra. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad.
Si yo no conozco la verdad, me voy a quedar en una alabanza y saltando incluso más. Ahora yo no salto tanto, pero en iglesia donde se saltaba mucho, yo era la que más saltaba. Me gozo en la alabanza, disfruto la alabanza. Pero soy más de la palabra, porque yo entiendo que Dios pretende que nosotros tengamos facultad de juzgar. Necesitamos la facultad de juzgar porque estamos viviendo en tiempos donde la obra que Él comenzó la está terminando. Está ubicando a todo en su lugar. Está poniendo todas las cosas en su sitio. El asunto es dónde está mi cabeza. Hemos visto 4 tipos de cabezas. No puedo decir, no, yo tiendo a pensar de que la cabeza de la que está hablando Jesús es esta. No descarte ninguna. No descarte ninguna de las cabezas porque necesitamos entender a qué Dios le llama cabeza. ¿Sí? Vamos a orar por esto. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y comenzad a levantar. Necesitamos comenzar a levantar. Y yo declaro, Señor, que la actitud de vencidos en medio de un planeta donde parece que todo se desmorona, Señor, donde la expectación de la gente, Señor, por todos los ruidos que se escuchan, Señor, en la tierra, hace que la gente se amedrente, se angustie. Pero no puede ser la posición de la iglesia. Tú has prometido levantar a tu iglesia primicia. Tú has prometido levantarla en medio de todas las naciones. Y creo que tenemos que trabajar en pos de eso. En pos, Señor, de adorarte y no solo, Señor, con palabras, no solo con una canción, sino entendiendo tu plan eterno, Dios. Y yo declaro que tu iglesia se levanta, que tu iglesia comienza a levantar todo lo que significa cabeza. Que nada se quedará, Señor, sin que tú restaures lo que pasó. Es tiempo no de juzgar a un sistema, a un gobierno. Es un tiempo de entender qué pasó en la eternidad. Porque Dios está restaurando lo que pasó. Y tenemos que volver a reubicarnos. Y si yo no entiendo cuál es mi lugar, Señor, ayúdanos a entender. Trae revelación. Trae entendimiento, Padre. No permitas que todas estas circunstancias, Señor, terminen cortando mi cabeza. Te pedimos en esta hora y declaramos que tu gente, tu pueblo, comienza a recibir la facultad de resolver, de entender, de acordar. Creemos en ti, Señor, y esperamos en que tú exaltarás a tu iglesia de una manera poderosa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Rey.